Entonces, buenas noches. Vamos a iniciar con esta lección en esta noche que se llama Sí, Señor, el último capítulo de este libro. Y le vamos a pedir de favor a Vania si puede dar gracias a Dios. Padre Celestial, te damos gracias, Dios, por este día. Te pedimos que por favor, Señor, seas tú usándonos en esta hora, Señor, llenándonos de tu palabra y permitiendo que la palabra que se vaya a compartir el día de hoy, Señor, sea para tu gloria y para tu honra, Señor. Gracias porque nos permites estar aquí, Señor, en una reunión más, Dios, y te pedimos que las que estamos conectadas en este momento, Señor, podamos recibir, Dios, de tu palabra, Señor, y de lo que tú quieres hablarnos el día de hoy, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, entonces, vamos a ver el día de hoy, nuestra frase, si la puedes leer, Free, por favor. Vino a yo, sí, a Jesús siempre. William Borden. Gracias, Free. Y bueno, el día de hoy el capítulo 8 se llama Sí, Señor, y tiene como subtítulo Dobla la rodilla. Y bueno, aquí al principio narra la autora del libro una anécdota en la cual dice que ella se estuvo como que resistiendo mucho en cuanto a obedecer la voz de Dios. Y muchas veces dice que cuando nosotros nos resistimos a obedecer a algo que Dios nos está pidiendo, estamos deteniendo a lo mejor una bendición o estamos deteniendo algo que Dios quiere llevar a cabo. Yo les voy a ser bien honesta, cuando nos comentaban la situación de que querían tener una reunión en las cuales pudiéramos dar una enseñanza, fue en un momento en el cual estábamos haciendo otras actividades y de repente dice uno, hay una actividad más, y así como que uno se quiere resistir, ¿no? Y uno de repente piensa es que pues a lo mejor no van a conectarse o a lo mejor no van a estar ahí al pendiente. Y en el momento en que empezamos a llevar toda esta serie, digo, al menos para mí, Dios me ha estado hablando mucho, y el hecho de que se haya conectado hace 8 días una joven que no solamente no pertenece a la iglesia, sino que es inconversa. La verdad, yo leyendo este capítulo, yo decía, ay Señor, perdóname, porque realmente tú tienes un propósito en todo lo que hacemos, y yo creo que parte del propósito es precisamente el poder alcanzar a otras jóvenes para Cristo. Hace 8 días fue muy curioso, tuvimos muchos problemas, ya tenía yo todo listo, teníamos todo preparado, y de repente justamente cuando estaba para iniciar la enseñanza se empezó a actualizar, no podía entrar, fueron muchos problemas. Quienes no se conectaron hace 8 días no se percataron, y esta joven bien paciente se esperó. De hecho casi empezamos como creo que al 10 para las 9, ya muy tarde, pero lo que sí quisiera compartirles es que para esta joven yo creo que fue de mucha bendición. Entonces, vamos a estar por ella, orando por ella. Ella se llama Betsabe. Yo le dije, de hecho, que íbamos a estar orando por ella. El día de hoy no va a poder estar, pero yo sé que le dije, te voy a mandar la grabación, y sé que Dios también le va a seguir hablando a su vida. Entonces, bueno, el primer punto que viene aquí dice llamándole Señor, y viene una pregunta que dice, ¿qué sería para ti rendirte al control de Dios? Es decir, es una pregunta para reflexionar cada una de nosotras, ya que si miramos hacia atrás muchas veces nos vamos a poner a pensar en los momentos en los cuales hemos tenido como que esa lucha entre rendirle o no el control de Dios a nuestras vidas, pero en este momento, ¿qué sería rendirle el control a Dios? Ya lo hemos tocado al respecto en otras lecciones, si estamos hablando de posesiones personales, de hábitos de gastos, de opiniones personales, por ejemplo, cómo debería, no sé, funcionar en este caso, por ejemplo, a lo mejor la iglesia, las que son madres o, digo, a lo mejor ustedes no, pero a lo mejor qué va a pasar, por ejemplo, en el caso de cuando ustedes sean madres y tengan hijos y se tengan que ir del hogar, o sea, porque en algún momento se van a ir y vamos a tenerle que rendirle a nuestros hijos a Dios. En cuanto al horario, en cuanto al tiempo,
si le rendimos ese tiempo a Dios, en cuanto a las preocupaciones de nuestra salud, en cuanto si hay adicciones, el derecho a controlar o cambiar, si estás en una relación de noviazgo, en este caso a tu novio, o si, en el caso cuando ya estén casadas, pues a su esposo. Si le hemos rendido, en el caso de algunos, a lo mejor si han tenido la pérdida de alguno de los padres, si le han rendido esa parte, ¿no? En el caso del hogar o la comodidad, es decir, si tendrían que cambiarse de residencia o de incluso de servir en algún ministerio. Toda esta parte son preguntas a lo mejor que deberíamos de hacernos. Y luego viene otra pregunta: ¿estoy procurando saber y seguir la voluntad de Dios en todas las áreas de mi vida? ¿Por qué? Porque incluso aunque ya seamos cristianos, a lo mejor que ya tengamos mucho tiempo en el Evangelio, a veces se nos vuelve como que un hábito tomar nuestras decisiones y no consultar a Dios para saber si es la voluntad de Dios en todas las áreas de mi vida. Entonces, esta última frase que viene en este punto a mí me llamaba mucho la atención porque dice: no podemos llamarlo Señor y luego proceder a conducir nuestra propia vida. Es decir, no puedo decir que Él es mi Señor y mi Salvador, o que Él es el que gobierna mi vida y que yo soy su siervo, su esclavo, como lo hemos visto en otras lecciones, o que yo le he rendido mi vida a Dios y luego proceder a tomar el control de mi vida, es decir, tomar decisiones sin consultarlo o vivir como si no lo conociera. Esta última frase sí es para detenernos a meditar un poquito. Y después viene otro punto que dice aquí, doblando la rodilla. ¿Por qué dice doblando la rodilla? Y bueno, algo que quiero leerles del libro dice: la rendición total a Cristo como Señor sencillamente significa someter todo detalle y dimensión de nuestra vida a su gobierno soberano de amor. A veces lo tengo que comentar, cuando ya somos creyentes y ya tenemos un tiempo de caminar con el Señor, pensamos que hay cosas que es como que muy absurdo, ¿no? Tomarle en cuenta. Por ejemplo, hablando a lo mejor de la vestimenta, pues es que cómo le voy a preguntar a Dios, ¿no? Si está bien o no, o es correcta, ¿no? Mi manera de vestir. Yo en algún momento a lo mejor ciertas blusas a lo mejor yo dejé de usarlas por una simple y sencilla razón, por el hecho de cuidar, por testimonio dentro de la iglesia, ¿no? A lo mejor uno puede decir: ay, qué exagerado, ¿no? Pero si ustedes lo saben, a lo mejor dentro de la iglesia hay hermanos que batallan mucho con ciertas cuestiones en cuanto a la vista, y eso me llevó a tener esa convicción de decir: bueno, yo no voy a usar este tipo de blusas porque no quiero hacer pecar a ninguno de mis hermanos, ¿no? Incluso desde niños, porque tenemos que cuidarlos, porque muchos de nosotros a lo mejor damos clases a niños y pues a veces hay que agacharse, hay que hacer ciertos movimientos, y esto es parte de someter o rendir esa parte, ¿no? De nuestra vida a Dios. A lo mejor era una blusa que me gustaba mucho, pero yo dije: bueno, Señor, no me la voy a poner y esta parte la rindo. Y así como esas pueden ser muchas cosas más. Entonces, cuando dice aquí doblando la rodilla, está hablando de estar totalmente rendido a Dios. Y eso significa doblar la rodilla ante un Señor soberano. Significa decir sí a Dios en todo lo que Él nos pida. Y bueno, esa parte muchas veces no es muy sencilla cuando va en contra de nuestros anhelos o nuestros deseos, como lo hemos visto anteriormente. Significa decirle así a Dios, y por ejemplo es sí a lo que Él escoja para tu vida, incluso cuando no te parezca cómodo ni oportuno. Sí a circunstancias difíciles o dolorosas que no puedes entender ni cambiar. Sí a todo lo que está revelado en su palabra. Sí a sus planes, a sus propósitos, a sus prioridades. Sí a las autoridades humanas que Él ha colocado en tu vida. Sí a sus disciplinas. Sí a su control sobre tus apetitos, sobre tu cuerpo, sobre tu tiempo, sobre tus relaciones, sobre tu futuro, sobre todo.
Algunos de ustedes saben que antes de que esta iglesia existiera, nosotros pertenecíamos a una iglesia en la cual, bueno, pues nosotros servíamos, y digámoslo de esta manera, como que teníamos cierto renombre incluso dentro de esa iglesia. Pero cuando nosotros tomamos la decisión de entrar en un tiempo de restauración, tuvimos que rendirle a Dios todo. En ese momento tuvimos que rendirle la parte de nuestro ministerio, la parte de nuestra comodidad, a lo mejor en cuanto a la iglesia en donde estábamos, y cambiarnos a otra iglesia donde no habían tantas comodidades o tantos privilegios. Recuerdo que cuando empezábamos a ministrar en esa iglesia, una mujercita se molestó porque yo subía a servir con pantalón, y bueno, el pantalón es más por comodidad, por las actividades que a veces desempeñamos dentro de la iglesia. Y recuerdo que una mujercita se ofendió y me fue a decir que por qué me atrevía a ministrar así en pantalón. Entonces, bueno, tuve que rendir también esa parte, a lo mejor por amor a esta hermana, ¿no? Que era a lo mejor más débil en la fe o más pequeña. Y bueno, a partir de esa ocasión yo tuve que empezar a ir a ministrar con una falda larga hasta el tobillo, porque así me la pedía, ¿no? Entonces, muchas veces vamos a tener que rendir cosas que Dios nos va a pedir. Y eso es parte de decirle sí a Dios. Muchas veces, como decíamos ahorita, decirle sí a todo lo que dice en su palabra. Una de las cosas con las cuales yo batallé mucho, y a veces he llegado a batallar mucho, es en cuanto al área del perdón, o cuando alguien te llega a ofender. Yo a veces he sido una persona muy, que me resiento muy fácil o muy desconfiada. Entonces, esa parte la he tenido que trabajar, y cuando creo que ya la superé, nuevamente vuelve alguna situación a mi vida. Entonces, tengo que ir nuevamente con Dios y decirle: Dios, te rindo nuevamente esta parte, no haz de mí lo que tú deseas. Y viene otro punto aquí, también muy interesante, que dice: por favor, Señor, yo no. Porque dice aquí que alguien ha dicho que la voluntad de Dios es exactamente lo que escogeríamos, es exactamente, dice, lo que escogeríamos si supiéramos lo que Dios sabe. El problema es que no sabemos lo que Dios sabe, siendo esta la razón por la que tan a menudo nos resulta difícil aceptar su voluntad, y la razón por la que debemos aprender a confiar y a obedecer. Es decir, parte de lo que les comentaba el sábado en la reunión es que, y lo comentaba con mi esposo, ¿no? Si el Señor nos hubiera dicho en un inicio a lo mejor todo lo que íbamos a pasar, incluso hablando de la iglesia, todas las veces que la gente te va a decepcionar, la gente que te va a traicionar, esa parte fea, digámoslo de esta manera, nosotros no le hubiéramos dicho a Dios que sí. Pero también es cierto que en toda esa rendición hay cosas buenas, que también si Dios nos los hubiera dicho, claro que hubiéramos brincado de gusto. Pero precisamente el camino a la rendición, aunque no siempre es fácil, si queremos ser felices debemos obedecer. Es decir, si queremos agradar a Dios, si queremos experimentar ese gozo de servirle, de rendirnos a Él, debemos obedecer. Y muchas veces ese camino no es sencillo, no es fácil. Yo al principio, cuando empezaba en esa relación con mi esposo, de conocernos, de enamoramiento y de noviazgo, hubo un momento en el cual yo tuve que rendírselo y entregárselo a Dios, no sabiendo lo que iba a venir en un futuro. Cuando yo tomé la decisión de casarme, también yo no sabía todo lo que iba a venir en un futuro, y así en cada decisión que vamos tomando, o en cada situación que Dios nos va pidiendo que rindamos, no va a ser fácil, pero Él en su soberanía sabe lo que va a hacer, y sabe que siempre va a ser lo mejor para nuestras vidas. El llamamiento de Dios en nuestras vidas probablemente no va a ser el mismo en el de Caro, en el de Frida, en el de Vani, en el mío. No necesariamente va a ser el mismo, pero independientemente de los detalles, Él solo pide que doblemos rodilla y que le digamos: sí, Señor,
voy a rendir esta parte de mi vida a tu voluntad. El camino de la rendición, como les decía ahorita, no siempre es fácil. A veces nos vamos a encontrar con pruebas muy fuertes, con aguas muy turbulentas, por el haberle dicho que sí a Dios. Van a haber momentos en los cuales parece que toda nuestra vida es un caos, ¿no? En algunos momentos en la vida de la iglesia hemos enfrentado situaciones que a veces yo le he dicho a mi esposo entre broma y broma, cuando han habido situaciones difíciles o incluso en nuestras vidas, yo pienso, ay Señor, ya quiero que sea la próxima semana, ¿no? Para brincarme esta parte o brincarme esta cuestión de tener que enfrentar ciertas situaciones. Pero en medio de todo ello, el Señor siempre ha estado con nosotros. Eso sí se los puedo decir. En medio de cualquier tormenta, en medio de cualquier prueba, en medio de cualquier situación, por muy difícil que hemos enfrentado, el Señor siempre ha estado ahí con nosotros. Y en medio de ello, ya al momento de enfrentarla, pues el Señor ha puesto de esa paz, ha puesto esa seguridad en nuestras vidas, recordándonos que pues no estamos solos, que si estamos siendo obedientes en lo que Él nos pide, Él no nos va a dejar. Él va a estar ahí con nosotros. Esta parte que dice Ani, la rendición es completa. El día de hoy la lección es un poco más corta, es un poquito más práctica. Está hablando de la vida de Eric Liddell. Y él fue un hombre que, un deportista, que él estuvo en las Olimpiadas de París en 1924. Él era escocés y él ocupó los titulares en aquel momento porque él le dijo no al momento de que tenía que competir en una carrera de 100 metros. Ese era su fuerte, el competir en esa modalidad. Pero él dijo que no porque le tocaba justamente en el día, digámoslo así, como que en el día del Señor. Y él dijo que no iba a competir. Entonces fue una manera, si lo podemos ver de esta manera, de decirle no al yo y sí a Dios. Y entonces él no compitió en esa carrera de 100 metros. Después compitió en una carrera en la cual no era como que su fuerte, que era la de 400 metros, y él ganó. Pero lo más hermoso no es solamente esa parte de su carrera, sino lo que viene más adelante. Aquí resumí su biografía de él. Dice que él se siguió preparando y llegó a ser misionero. Y en 1943 estuvo en un campo de concentración japonés en China, donde continuó sirviendo a Dios y él ministraba a sus compañeros en prisión y lo hacía con gozo, lo hacía con alegría. Él estaba ministrando de parte de Dios a la gente que estaba dentro de esa prisión. Y bueno, unos años más adelante, en 1945, él tuvo un tumor cerebral y debido a ese tumor, él quedó parcialmente paralizado. E incluso dice que él luchaba para poder respirar y de estar en un estado de conciencia, pasó a un estado de inconsciencia y finalmente sufrió convulsiones. Y unos minutos o momentos antes de que él muriera, dice que la enfermera lo tomó, que estaba al lado de él, lo tomó en sus brazos precisamente para poderle ayudar en esta parte de la respiración y de las convulsiones y todo esto. Y él pronunció estas últimas palabras. Dijo, Ani, dijo con una voz apenas perceptible, la rendición es completa. Es decir, Eric Liddell, aún en esos últimos momentos, dice que él entró en coma y después murió. Ahora sí que pasó a una eternidad con nuestro Dios, donde este siervo dobló la rodilla ante el maestro que tanto amó y por quien tanto había trabajado fielmente. Esas fueron sus últimas palabras de Eric Liddell. Y eso es lo mismo que nos desafía el Señor a nosotros en esta hora. Que en todas las cosas que hagamos, en cada decisión que tomemos, podamos rendirle a Dios toda nuestra vida y en cualquier situación que Él nos lleve, podamos servirle a Dios con gozo, con alegría. Cuando yo llegué a esta iglesia, después de haber estado en una iglesia donde yo les comentaba al principio, éramos súper reconocidos y todos nos trataban así, con mucho honor y con mucha dignidad. Cuando llegamos a esta iglesia, al principio, para mí fue un poco difícil
porque no fui del agrado para muchas personas. Después de que pues, todo el mundo eras aceptado, cuando llegué a esta iglesia, como que no le caía bien a muchas, sobre todo a unas jóvenes, ¿no? Entonces, yo recuerdo mucho que yo le decía a mi esposo, porque llegué en una etapa de mi vida en la cual yo iba muy lastimada, muy herida, y en una ocasión me acuerdo que después de que salí de un servicio, yo salí llorando, y yo le decía a mi esposo, es que ni siquiera saben a lo mejor en qué condición yo vengo a la iglesia. Y así como que no es justo, ¿no? Que me traten de esa manera, pero era parte de lo que Dios quería trabajar en mi vida, para trabajar sobre todo en mi orgullo, en una soberbia que a lo mejor yo no me había dado cuenta que la tenía hasta por las nubes. Y de esa manera fue que empecé yo a servir en un área donde no era cómoda, por eso hablando de la comodidad, no era tan cómoda, porque en ese tiempo mis hijos eran muy pequeñitos. Entonces no era cómodo porque pues yo estaba ministrando, pero a la vez así como que volteando a ver a mis hijos, estaban muy chiquitos, al grado de que en un momento tomamos mi esposo y yo la decisión de decir, no podemos ministrar así porque no estábamos en lo que estábamos. Y más adelante nos dieron la oportunidad de servir como mujeres. Y a lo mejor no era, decía mi esposo, a lo mejor no era el ministerio o el área en la que queríamos servir, pero allí Dios empezó a utilizar nuestras vidas para poder hablar a la vida de otras personas, a otros matrimonios, a jóvenes que hasta en la actualidad siguen sirviendo en esa iglesia. Entonces, mire, por último, hay un pasaje aquí que es un pasaje para reflexionar, y me gustaría que lo pudiera leer Vania, por favor. Pasaje para reflexionar. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Romanos 12:1. Bueno, esos son pasajes que ustedes pueden reflexionar después con ellos con calma. Y bueno, viene la parte práctica. Dice, ponlo en práctica en tu vida personal. Y esto dice aquí, amigo o amiga, se trata simplemente de una rendición completa. Cualquiera que sea el asunto que enfrentes, por trivial o intimidante que parezca, cualquiera que sea el precio o los temores, por muy tonto que te sientas o parezcas, a donde quiera que te lleve esa rendición, aquí mismo, ahora mismo, vas a doblar la rodilla, es decir, vas a rendirle tu vida a Dios. Renuncia al control, deja que Dios haga lo que Él quiera. Simplemente dile, sí, Señor, lo rindo todo. Y bueno, aquí es una parte donde sí la vamos a comentar ya después de la grabación. Solamente quiero leerlo para que se quede en la grabación, y sobre todo para que las que están ahorita en la enseñanza en línea puedan meditar y decirme cuál les gustaría comentar. Como les dije, acá con esta lección terminamos esta serie de libros de rendición, y dice aquí, es un tiempo de agradecer a Dios por ello. Y hay unos puntos, dice, algún cambio, si tú has experimentado algún cambio en tu manera de pensar o en la actitud de tu corazón respecto a la voluntad de Dios, ¿hay alguna área de tu vida en la que tú te resistías a Dios, pero que ahora has entregado a Él el control? ¿Hay una área o más áreas de tu vida en la que has sido retada o hemos sido retados a decirle sí, Señor? Hay un pasaje específico de las Escrituras que Dios ha usado para llevarles una rendición, perdón, me atrasé, o sea, una rendición mayor. ¿En qué formas o formas en que el mal fruto de la tiranía ha sido reemplazado por el fruto de la confianza? Y aquí viene lo importante. ¿Quién de ustedes hizo esa oración en la cual la íbamos a escribir como un contrato con el Señor, que fue de las primeras lecciones, ¿ok? Y otro punto más, algo que aprendieron acerca del carácter, del corazón y de los caminos de Dios? Bueno, antes de comentarlo, dice que va a haber un proyecto final. Y sería muy bueno que lo hicieran. Ahorita como proyectos, llevábamos uno, el de la oración, y este es el último proyecto. Piensa en uno o más individuos
cuyo caminar con Dios te haya inspirado a una vida de mayor rendición a Él. A lo mejor puede ser tu papá, puede ser tu mamá, puede ser algún familiar, algún abuelo, alguna abuela, algún tío, alguna tía, algún líder en la iglesia, puede ser el pastor, algún hermano en la fe que a lo mejor conociste en otra iglesia. ¿Y cuál es el proyecto? Escribe una nota a una de estas personas o incluso a varias y comenta lo que has observado en su vida y cómo su rendición a Dios ha influido en tu vida. Recuerda las palabras de aliento de Proverbios 11:25. El que es generoso prospera. El que reanima será reanimado. ¿Ok? Y bueno, antes de terminar, quiero poner, antes de hacer la oración, quisiera compartir con ustedes un canto. Entonces, permítame tantito, déjeme pedirle ayuda a Vania. Bueno, si me hacen una seña nada más para saber si lo escuchan, por favor, lo voy a poner. Cierren sus ojos por un momento. Escucho. Gracias. Señor, en esta hora, Dios, queremos darte muchas gracias, Señor. Primeramente, Dios, por la oportunidad que nos estás dando de terminar, Padre, esta serie, Señor, de estudios, Dios. Gracias por cada una de las chicas, Señor, que han sido fieles, Señor. Gracias te doy, Padre, por sus vidas, Señor, por que tú eres el que has puesto, Señor, esa hambre, Señor, por estudiar tu palabra, Dios. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú sigas obrando en cada uno de nosotros, Señor, de tal manera, Dios, que podamos rendirte tu vida por completo a ti, Señor, que podamos rendir, Señor, aquellas áreas en las que todavía seguimos luchando, Dios, pero reconocemos, Señor, que en todo este tiempo, Dios, hemos visto tu cuidado, hemos visto tu amor, Señor, al hablarnos, Señor, al confrontarnos, Señor, al ser paciente con cada uno de nosotros. Te pido una bendición, Padre, para la vida de Caro, Dios, para la vida de Frida, para la vida de Vania, Dios, para la vida de Lorena, Señor, y también para la vida de Betsabé, Señor. Bendice a cada una de estas jóvenes, Señor. Te pedimos que tu palabra, Dios, pueda no solamente dar ese fruto que tú deseas, sino también pueda traer, Señor, ese consuelo, Señor, esa fortaleza que cada una de ellas necesita en este momento. Te agradecemos por todo este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a detener la grabación, chicas.